yo les puedo mostrar hoy día, tal vez va a ser la más sin mayor estudio, por supuesto, así como la memoria, si quieren ustedes, casi automática, va a ser la última imagen. Bueno, la última imagen de los discípulos es esta, la de la ascensión. Por lo tanto, a partir de esa imagen, con todo el contexto de la resurrección, de la pena, de la muerte de Jesús, pero también la alegría y el gozo de verlo resucitado y de estar con Él, eso es lo que la comunidad comienza a reflexionar. Se reúnen y comienzan a pensar, comienzan a reflexionar, comienzan a pensar no solo con la cabeza, sino que con el corazón. Por eso hablamos más de reflexión. Bueno, ¿qué quiere decir todo esto? ¿Por qué a Jesús le pasó esto? ¿Por qué Jesús nos empezó? ¿Por qué Jesús nos reunió? Y seguramente, como proceso natural, uno puede imaginar que empezaron a decir, bueno, ¿cómo fue que conociste a Jesús? Yo estaba cobrando impuestos un día y llegó Él, iba con estos otros dos, con Simón, con Andrés, en fin, y me dijo, sígueme. Y no sé, algo sentí en el corazón, me miró de tal manera que yo dejé los impuestos, habrá dicho Mateo a lo mejor, me paré y lo seguí. Ah, sí, no, a mí me pasó que yo estaba, qué sé yo, que estábamos pescando ese día. Y llegó a la barca y nos dijo que nos iba a ser pescadores de hombres. Hasta el día de hoy no entiendo qué significa eso, pero eso me marcó de tal manera que lo seguí. Y a lo mejor empezaron a contar las experiencias, las anécdotas. ¿Se acuerdan cuando dijo tal cosa que nadie lo entendió? ¿Se acuerdan cuando, qué sé yo, esto, lo otro? Cuando lo querían agarrar los fariseos, pero se escabulló entre la gente, y empieza entonces el recuerdo, pero un recuerdo ya más reflexionado, del sentido que tiene la persona, la experiencia, la vida de Jesús. Todo esto obviamente coronado con la afirmación básica, que es el primer anuncio de la fe, el primer querigma, que es Jesús está vivo. Lo vamos a ver más adelante. Ustedes, dice Pedro después de Pentecostés, diciéndole a las autoridades del pueblo, ustedes lo crucificaron, ustedes lo mataron, sin embargo Dios lo resucitó. O sea, ustedes no se dieron con la suya. Dios siempre tiene la última palabra, porque este Jesús es un enviado de Dios y Él está vivo. Con la fusión del Espíritu Santo comprenden también que el Espíritu Santo es el mismo Jesús el que lo envió, y ese en el fondo esa es la gloria. ¿Por qué se fue Jesús? ¿Por qué asciende al cielo? Para enviarnos el Espíritu Santo. Y obviamente los creyentes y los que van siendo parte, los que aceptan a Jesús, se van llenando de este Espíritu Santo. Todo esta es la reflexión de la primera comunidad, que uno obviamente aquí la estamos haciendo muy rápida. Todo obviamente tiene su fundamento también en el Antiguo Testamento. Está toda la experiencia judía de la mayoría, si no de todos los apóstoles, más obviamente la experiencia personal de Jesús. Y esto entonces, vamos a hacer una pequeña recapitulación del Éxodo, de la Pascua que viven los apóstoles, a encontrarle sentido, no solamente sentido a la vida de Jesús, sino que sentido a Jesús, sentido en mi vida o en nuestra vida como comunidad. Eso los lleva necesariamente a dar testimonio. Y el testimonio se basa en que si Jesús resucita también el proyecto del reino de Dios. Nosotros seguimos a Jesús y Jesús siempre nos habló del reino. Y el reino de Dios es esto, el reino de Dios es así, el reino de Dios es como una siembra, el reino de Dios es como una pesca, el reino de Dios es como, en fin, y acordándose de todo eso. Pero ese proyecto de reino tendrá también sus consecuencias. Bienaventurados los que lloran, bienaventurados, dichosos los que son perseguidos por causa de la justicia. Pero hay de los que están ya saciados, hay de los que se sienten muy seguros de su religiosidad. En fin, y habrá que integrar también el tema de la misericordia, como decíamos recién, el tema tan como favorito, sobre todo en la redacción del Evangelio de Lucas. Bueno, resucita el proyecto del reino, no está todo perdido. Si Jesús revive, si Jesús resucita, todo lo que sentíamos antes de su muerte, todo nuestro ideal, todos nuestros sueños, todo eso, obviamente, también resurge, también resucita. Y eso entonces hace que la palabra del Señor, la palabra de Jesús especialmente, se haga vida. Se trata entonces de ponerle carne a este plan, o a este proyecto, o a esta idea, si quieren ustedes. Se trata de ponerle carne a través, sobre todo, de la fraternidad, del compartir, del servicio y otra serie de, llamémoslo así, características o virtudes
que el mismo libro de los Hechos, en el capítulo 2, nos ofrece como características. Hechos 2, 46, 47. Dice, acudían, refiriéndose a la comunidad cristiana, acudían diariamente al templo, con perseverancia y con un mismo espíritu. Partían el pan en las casas, tomaban el alimento con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y gozando de la simpatía de todo el pueblo. Por lo demás, el Señor agregaba al grupo a los que cada día se iban salvando. Eso, lo dijimos la sesión anterior, si bien es el ideal de la comunidad, pero es en definitiva lo que reflexiona la comunidad. Ok, Jesús resucitó, por lo tanto el reino de Dios es posible. Jesús resucitó, por lo tanto todo lo que Jesús nos enseñó hay que ponerlo en práctica. Si Jesús está vivo, significa que el reino de Dios hay que empezar ya a apurarlo, no construirlo, sino que en el fondo a extenderlo, si quiere, porque el reino de Dios en definitiva lo inaugura el mismo Jesús con su venida. Él es el reino, por lo tanto hay que extender este reino, hay que dar este testimonio, y esto obviamente nos lleva a un nuevo modo de vivir. Hay predicaciones, hay discursos, hay catequesis, pero sobre todo en el libro de los Hechos lo que hay son estos pequeños como resúmenes al final de cada sección que nos van hablando de la vida, del Evangelio en concreto. ¿Cómo vivir la palabra de Jesús del Evangelio? Como el buen samaritano. Perfecto, una muy buena idea. Así como el buen samaritano uno puede vivir, sí, pero también en comunidad, como lo leímos recién aquí en el libro de los Hechos. La fraternidad, el compartir, el estar atento a las necesidades del otro, etc. Ahora, hay un detalle, y que lo tomamos de aquí del mismo texto de Hechos 2, 46 siguiente, que es lo referente a la casa de Dios. Vuelvo a citar el texto bíblico, insisto, Hechos capítulo 2, versículo 46. Acudían diariamente al templo con perseverancia y con un mismo espíritu. Y sigue, pues partían el pan en las casas, etc. Acudir al templo supone ya un primer conflicto, si quieren ustedes, para la comunidad. Porque el templo de Jerusalén, a ese templo se refiere, es en definitiva el lugar o es el signo por excelencia de la observancia de la antigua ley, de la ley judía. Los judíos van al templo. La primera comunidad uno dice, oye, pero si estos son cristianos, sí, claro, pero cristianos desde nuestro punto de vista uno dice que están haciendo en el templo. Claro, pero si lo vemos en su contexto, son personas que toda su vida han sido judíos y que ahora están siguiendo a Jesús como incluso a lo mejor podrían ellos pensar como una renovación del mismo judaísmo. No están pensando en una religión nueva, no están pensando en algo distinto, están pensando que se han cumplido las promesas que un día se hicieron nuestros padres, desde Abraham, obviamente Moisés, todos los profetas, todos los patriarcas, etc., y ahora en Jesús se cumplen. Por lo tanto, no ven mayor inconveniente en seguir participando de la oración litúrgica en el templo. Y entonces siguen caminando por la senda del judaísmo, sin mayor conflicto. Pero por otra parte, el Espíritu suscita también que se reúnan en las casas, porque evidentemente no pueden partir el pan, según dice el texto, no pueden partir el pan en el templo. El tema de los panes en el templo de Jerusalén, todo el rito con respecto a los panes está obviamente reservado solamente a los sacerdotes y levitas. Por lo tanto, ellos no pueden partir el pan. El simbolismo que pueda tener el pan del templo de Jerusalén es distinto al que le están dando obviamente estos discípulos de Jesús. En el templo de Jerusalén no se habla de Eucaristía, no, ni siquiera se menciona el recuerdo del hagan esto en memoria mía o acordarse de la última cena, nada de eso. Por lo tanto, por una parte está el continuar la tradición en el templo, que es natural porque siguen en el fondo ellos su mismo ritmo, pero por otra parte se suscita podríamos decir, esta nueva corriente, se suscita este nuevo camino, entendemos, por obra del Espíritu, para que también se reúnan en las casas a celebrar lo que ahora nosotros ya hemos como tipificado, si quieren ustedes, o hemos comprendido como la nueva alianza. Entonces aquí hay como una suerte de un doble camino, aquí en el principio de la obra. Entonces, ¿cuál es la síntesis? Es que la casa de Dios
que por excelencia era el templo, ya no va a ser el templo. Y comienza entonces tal vez a elaborarse una primera, no ruptura, pero sí una primera diferenciación de lo que ha sido hasta ahora la religión de todos estos discípulos, o la fe de todos estos discípulos. La casa de Dios ahora se extiende a las casas y sobre todo a los corazones donde vive el pueblo de Dios. Tal vez vamos a tomar una cita de otro, no de la obra lucana, no de Lucas, de Juan. Tomamos del cuarto evangelio: los verdaderos adoradores adorarán a Dios en espíritu y en verdad. Cuando Jesús está con la samaritana, créeme mujer, llega la hora, y ya está llegando, en que ni en este monte ni en Jerusalén se va a dar culto a Dios, sino que, y sigue después más adelante, los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Y si entonces el libro de los Hechos nos está mostrando eso, ya no será en Jerusalén, tampoco en las casas, porque en el fondo esto de las casas, la nueva alianza, el nuevo camino, nos lleva en definitiva a ir como poco a poco, ir diciendo, a ver, si esta cosa no depende de edificios, no depende de piedras, depende de, en definitiva, la vivencia del Evangelio en el corazón, la vivencia y la experiencia sobre todo de Jesucristo en el corazón. Y vuelve la misma cita, 2, 46, 47, acudían diariamente al templo con perseverancia, con el mismo espíritu, partían el pan en las casas, tomaban el alimento con alegría y sencillez de corazón, etcétera, etcétera. Aquí entonces, en esta primera parte del libro de los Hechos, si quieren ustedes, hay una primera diferenciación, hay como ya, este es como el primer paso que empieza a dar la comunidad naciente. Vamos a ver algunos textos ahora, antes de cerrar esta primera parte, esta primera etapa, que como les dije al principio va podemos, en la división que estamos haciendo para poder estudiarlo, la vamos a situar entre los capítulos 1 y 5. Hay varios textos bastante interesantes en estos 5 capítulos. Hay unos que son bastante conocidos, unos que de hecho ya hemos citado, y hay otros que a lo mejor no son tan conocidos, pero que son igual de interesantes. Como yo mencioné el otro día, vamos a ver si, bueno, como les decía, está el texto de la ascensión, partiendo, en el fondo es como el enganche con el Evangelio, con la obra del Evangelio, luego del prólogo que se dirige a Teófilo, en el versículo 6 del capítulo 1, comienza el relato de la ascensión y una suerte de primer envío. Serán mis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta los confines de la tierra. Está también la elección de Matías, la importancia del número 12. 12 son las tribus de Israel, 12 son los elegidos de Jesús, pero como Judas ya no está entre nosotros, hay que elegir un reemplazante. Y entonces viene el relato de la elección de Matías, o la sustitución de Judas. Eso está todavía en el capítulo 1, a partir del versículo 12, que habla de los apóstoles, y específicamente desde el 15, que nos habla de la elección de Matías. El relato tal vez más conocido del libro de los Hechos de los Apóstoles, el capítulo 2, todo lo que es el relato de cómo llega la efusión del Espíritu a los apóstoles, y posteriormente, de no menor importancia, el primer discurso de Pedro a la gente. Que, ojo, que haya sido Pedro, tiene también una razón importante. Tanto en los evangelios sinópticos, bueno, el evangelio según San Juan también tiene algunos datos, tiene algún detalle también que nos hace suponer lo mismo. Cada vez que se nombra a los apóstoles y está Pedro metido ahí, se nombra a Pedro y los otros apóstoles, Pedro y los 12, Pedro, siempre se hace como la distinción de Pedro. ¿Por qué? Porque Pedro es la cabeza del grupo de los apóstoles. Entonces se reafirma la idea de que Pedro efectivamente es esta piedra donde Jesús funde la iglesia y le pasa y todo el poder de la